Tercer trimestre, lección número 2, el mensaje de la cruz. Y para este día, martes 7 de julio, el tema que nos corresponde es poder para quienes están siendo salvados. Inclinemos el rostro para tener palabra de oración. Padre bendito, te damos gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Gracias, Padre, porque a través de Él podemos ser salvos. Él es el único camino hacia ti. Él es el único intercesor que tú has dejado, Señor, para que podamos ser reconciliados contigo. Ayúdanos a entender este mensaje, Señor bendito, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, la verdad que el mensaje del Evangelio de la Cruz es parte del Evangelio eterno. Y es tan hermoso saber cómo Cristo nos amó, que dio su vida por nosotros. La verdad es que nos cuesta entender cómo es que esto sucedió, cómo es que esto pasó, cómo es que alguien pudo dar su vida por personas que no lo querían, así como por personas que lo querían. Es algo realmente que nos cuesta en nuestra mente finita comprender. Y Pablo en sus cartas lo explica muy bien. Sostiene desde el principio que el mensaje de la cruz es el poder de Dios para quienes aceptan ser salvados. El día de ayer estudiamos la parte de la necedad y de decir que es locura. Y realmente el mundo que no ha conocido a Jesucristo no lo entiende. Y es nuestro deber llevarles ese mensaje y poderles presentar el Evangelio de Jesucristo para que ellos puedan ver que no es una locura, sino que es poder de Dios para todos aquellos que nos acercamos a Él. La cruz ofrece a los creyentes la clave para comprender la soberanía de Dios al ofrecer la salvación a quienes no merecen la justicia ni pueden alcanzarla. Es por gracia, la salvación siempre ha sido por gracia. La cruz también es más que una señal o un símbolo, aunque los judíos no la reconocían como tal. Acuérdense que la cruz era un instrumento de tortura, de castigo, y cómo vemos cómo el Señor le da vuelta a ese símbolo y ahora representa la salvación para todos los que creemos en Él. El deseo de ver señales y prodigios refleja en ese tiempo la ceguera espiritual que ellos tenían, porque ellos no querían ver un Cristo crucificado, menos en una cruz. Ellos querían un Mesías que viniera a salvarlos y a darles poder sobre sus opresores. Pero eso, como dice aquí, solo refleja la ceguera espiritual en la que ellos estaban y la dureza de corazón por parte de quienes la exigían. El Evangelio de Cristo crucificado y resucitado no suscita la fe en los judíos ni en los griegos, sino que se convierte en una piedra de tropiezo para ellos, o locura, como se ha mencionado que decían. Pablo resume esta realidad en 1 Corintios 1:25, que dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esta declaración conduce a Pablo a la siguiente afirmación importante. La elección divina de quienes componían la iglesia de Corinto no se basaba en la sabiduría, poder o influencia, sino únicamente en la soberanía de Dios. Según Pablo, el conocimiento también nos libra de jactarnos de nuestros propios logros en la fe. En consecuencia, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esto está en 1 Corintios 1:31. También Pablo dice que él no tiene nada de qué gloriarse más que de la cruz de Cristo. Fíjense que aquí en este 1 Corintios, en 1:18, es muy claro como para no percibirlo, saber que el mensaje de la cruz depende de cómo se mire. Es una locura para los que se rebelan contra Dios, porque dicen: no, miren esa gente loca, fanática. Pero para los que hemos creído, para los que sabemos que ese símbolo de la cruz representa nuestra salvación y el camino hacia la vida eterna a través de Jesucristo, pues es poder de llevar ese mensaje y ofrecerle a las personas esa redención y esa vida eterna que nos ofrece Dios y que podemos llegar únicamente a través de Jesucristo por ese sacrificio que hizo de morir por nosotros en la cruz del Calvario. Leamos Colosenses 1:20 y 1 de Pedro 2:24. ¿Qué logró Jesús por nosotros en la cruz? Dice Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas,
así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjense, el Señor vino a reconciliarnos y a hacer la paz. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fíjense cómo dice que él llevó esa maldición del pecado sobre él, para que nosotros pudiéramos morir al pecado. Y es por eso que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y nos bautizamos públicamente, simbolizamos esa muerte al pecado y esa resurrección con Cristo, que estamos muriendo con Cristo al pecado, pero también resucitando con Cristo a la vida eterna. Y por eso es que nosotros, a través de esto, dice, vivamos en la justicia y seamos sanados. Como hemos visto, al predicar el evangelio es necesario evitar, como dice 1 Corintios 1:17, sabiduría de palabras para no anular la eficacia de la cruz de Cristo. A la luz de este texto, resulta más sencillo comprender por qué lo contrario a la necedad es el poder de Dios y no la sabiduría humana. La cruz, que es tan contraria a la sabiduría humana, como les dije, eso era un instrumento de tortura, que moría la gente muy mal, revela cuán necia es realmente la sabiduría humana. Dice en 1 Corintios siempre 1:18, sugiere que los que se pierden están simplemente cosechando las consecuencias de sus acciones, y puede ser parafraseado de la siguiente manera: porque el mensaje de la cruz es una locura para los que se destruyen a sí mismos. Fíjense que no es Dios que los destruye, sino que son ellos los que se destruyen. Pero hay un texto que dice, y todo aquel que destruye su cuerpo, yo lo destruiré a él. Luego viene la acción del Señor, pero es la persona que ya previamente ella misma se ha destruido. En contraste a los que se están destruyendo a sí mismos, la expresión los que están siendo salvados indica que la salvación solo proviene de Dios, de nadie más. Pablo está diciendo que estamos siendo salvados, es decir, no nos estamos salvando a nosotros mismos. Por supuesto, no podemos hacerlo. Nuestra salvación tiene una fuente externa, mientras que la destrucción es autoinfligida. La salvación solo puede ser concedida como un regalo de gracia a los pecadores. Como queda claro en 1 Corintios 1:21, Dios es quien salva a quienes creen. En este sentido, la necedad es el acto de rechazar lo que Dios ha ofrecido a la humanidad a través de la cruz de Cristo, como vemos en 1 Corintios 1:30, y provocar así la propia destrucción. Hermanos, qué hermoso es poder entender que Jesús vino a dar su vida por nosotros, para que nosotros podamos ser reconciliados, tengamos paz y alcancemos justicia y redención a través de la muerte de Jesucristo, a través de aceptarlo como su Salvador, como nuestro Salvador. Y es así como vamos a obtener ese don gratuito de la vida eterna, sin merecerlo, pero porque Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. Acordémonos que en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es por eso que quisiera invitarlos a que aceptemos ese don gratuito, a que creamos que la muerte de Jesucristo en la cruz tiene poder, y que es poder para predicar su evangelio, y que es poder para ser salvos a través de aceptar ese don gratuito que Él nos está ofreciendo. Bendecido martes.